nuestro conversatorio está enfocado en los bosques húmedos tropicales, también debemos, y en los bosques tropicales en general, en el marco de esta celebración, debemos rescatar que en estos territorios se encuentra un amplio número de biodiversidad de especies. Entonces podemos ver que en Colombia, por ejemplo, no solamente en los bosques tropicales y los húmedos tropicales, sino en toda la geografía nacional, tenemos muchos números de líquenes, 1530, 1758 especies reportadas de hongos y muchas especies de otras plantas que habitan este tipo de ecosistemas. Todo lo anterior para rescatar la importancia de este tipo de ecosistemas y este tipo de espacios geográficos para la vida en el planeta. Entonces, Colombia cuenta con 91 tipos de ecosistemas entre marinos, acuáticos, costeros, terrestres e insulares, y 70 de estos corresponden a ecosistemas naturales y 21 de estos corresponden a ecosistemas que han sido modificados. Tomé esta imagen de internet para que veamos un mapa medianamente acertado de qué tipo de ecosistemas podemos encontrar en Colombia y cómo los bosques húmedos y los bosques tropicales se pueden relacionar aquí en este tipo de ecosistemas. Y hablemos ahora de lo que nos trae a este webinar, que son los bosques tropicales. Son ecosistemas terrestres que están sucedidos por diferentes vectores de la naturaleza. Tienen arbustos y árboles, la mayoría son altos, de unos 5 metros. Tienen flora silvestre y su superficie es mayor a las 0,25 hectáreas. Estos bosques se llaman tropicales porque se encuentran en la línea del Ecuador a nivel global, que es la parte central del planeta, y donde la temperatura es promedio y medianamente es alta, y se caracterizan porque reciben luz constantemente durante todo el año. Colombia es un país con bosques tropicales. Estos cubren 58.000 hectáreas del país y las regiones con mayor cobertura de este tipo de bosques son la Amazonía y el Pacífico. Ahora, de los bosques tropicales tenemos diferentes tipos. De forma muy resumida, vamos a ver un par de estos y nos vamos a concentrar en uno de ese tipo de esos bosques, que es los bosques húmedos tropicales. Están los bosques tropicales lluviosos, los bosques tropicales húmedos caducifolios, los bosques tropicales secos y los bosques tropicales semisecos, y los bosques tropicales en tierras altas. Entonces, con esta breve introducción de qué son los bosques tropicales y cuál es su importancia en nuestro país, le voy a dar ahora la palabra a nuestra primera invitada, a María Paula, para que nos cuente un poco sobre su trabajo con la carne de monte y los bosques húmedos tropicales. Entonces, María Paula, ya te doy la palabra. Listo, ¿ya te escuchamos? Mm, Estás sin el micrófono, pero no te escucho. Ya te escucho perfecto, listo. Te volvimos a perder. No. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí te Bueno, escuchamos. parece que son los audífonos, entonces sin audífonos. Bueno, muchísimas gracias. Eh, no sé si alcanzaron a escucharme al inicio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a Sebastián, a la organización. Y brevemente quiero contarles parte de mi experiencia de trabajo en la Amazonía colombiana, donde llevo ya alrededor de 7 años trabajando en temas de uso, comercio y consumo de animales silvestres en bosques húmedos tropicales. He puesto un título un tanto sugestivo y ya creo que en el camino lo vamos a ir entendiendo. Entonces, bueno, principalmente pues quiero contarles que este es un trabajo que no solamente he hecho yo, detrás mío hay un gran equipo de trabajo coordinado por investigadores del Centro de Investigaciones Forestales de Indonesia, el CIFOR, y actualmente apoyados por un programa de gobernanza forestal de la Universidad de Lund en Suecia.
Entonces les voy a presentar rápidamente nuestros principales resultados y unos temas para el debate sobre los desafíos para el manejo de los bosques húmedos tropicales a partir de esta experiencia de trabajo. Continuemos, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los principales mensajes que quisiera que tengan en casa, ya no es llevar para la casa, sino que lo tengan dentro de su casa. Bueno, principalmente que los bosques no son un conjunto de árboles y es esencial reconocer que la fauna y las poblaciones humanas que están asociadas a estos ecosistemas son partes integrales del ecosistema forestal en general y que nuestro enfoque de trabajo ha sido el enfoque de los socioecosistemas. Segundo, que las opciones de manejo de los bosques o las opciones de manejo forestal deben, por tanto, involucrar a las poblaciones locales, dado que la primera extinción es mental. Consideramos que inicia la extinción cuando las comunidades, la sociedad en general, nos olvidamos de algún recurso. El olvido es el principal motor de la extinción y por lo tanto al olvidarse se reemplaza ese elemento de la naturaleza o se degrada el sistema donde estaba y por lo tanto se da, tras de la pérdida del recurso, se da la pérdida del conocimiento tradicional o del conocimiento local. Entonces allí tenemos un factor que es supremamente importante y que tiene que ver con los conocimientos asociados a los recursos. Y por último, el mensaje fuerte es que todo está interrelacionado, es decir, hay distintos niveles de análisis a los que debemos acudir, pero debemos entender que nuestra capacidad de entendimiento a veces no trasciende más que una escala o dos escalas de análisis. Entonces, debemos ser muy cautelosos cuando hacemos análisis de ecosistemas o hacemos análisis a la escala de los socioecosistemas, porque debemos ver nuestra escala de análisis, los impactos que puede generar, si son impactos no locales o si pueden trascender hacia impactos internacionales o nacionales. Y por lo tanto, de esta misma manera debemos entender las causas de la degradación y la deforestación. Tiene distintas escalas de análisis y por lo tanto distintas escalas de acción. La siguiente, por favor. Bueno, ya Sebastián nos había hablado un poco de los bosques húmedos tropicales, quienes se encuentran en este cinturón tropical. Colombia tiene una posición privilegiada, estamos en el cinturón ecuatorial, la siguiente. Y de manera particular, aunque seguramente Lilia tendrá unos datos mucho más actualizados al 2020, quiero resaltar que las áreas donde yo he estado, digamos, más enfocada es la Amazonía, donde pues se considera que hay unos 33 millones y medio de hectáreas, de los cuales la deforestación en la Amazonía está en un 39% para los datos de IGAC 2017. Sin embargo, todos sabemos que estamos frente a unas tasas de deforestación supremamente altas en la actualidad. Continúa, por favor. En este escenario, digamos, está la fauna silvestre en los escenarios de los bosques húmedos tropicales, pero para nosotros es una fauna críptica. Es mucho más visible la fauna que se encuentra en los bosques húmedos, digamos, de África, del Congo y de esta región donde hay grandes animales. En el trópico tenemos animales, una diversidad supremamente alta, pero más difícil de ver. Entonces, cuando nos remitimos a las selvas amazónicas, siempre lo vemos como esa vasta voz verde lleno de bosques que parece como un brócoli gigantesco, donde surcan ríos, pero es muy difícil ver la fauna. Sin embargo, continúa. En esta región donde yo particularmente quiero hacer el enfoque, pues tenemos una situación bien especial donde la principal causa de deforestación en ese gran brócoli es la expansión de la frontera agrícola y particularmente la ganadera. Ustedes pueden ver dónde está boteado con rojo y rosado, pues el área donde está fuertemente la expansión de la frontera agrícola y donde hay un gran conflicto por la tenencia de las tierras que está asociado a la especulación de las tierras, ¿no? Es decir, tanta la producción de carne para el comercio o tanta la producción de uso, digamos, activo de las tierras, sino más bien es una vaca en grandes extensiones deforestadas y quemadas para la especulación de tierras, pero el conflicto realmente es la tenencia de tierras.
Y esa es la principal amenaza para los bosques húmedos tropicales del país. Sin embargo, en estos mismos bosques húmedos tropicales de la Amazonía, ustedes encuentran los, las, los resguardos indígenas y grandes cantidades de parques. Entonces, en verde van a ver los parques, pero en café es donde se encuentran traslapadas las áreas de resguardos indígenas, es decir, la tenencia mayor de tierras en la Amazonía colombiana, donde están los grandes bosques húmedos tropicales, está bajo la custodia y el manejo de las comunidades indígenas de la Amazonía. Continúa, por favor. Mientras tanto, entonces, cuando vemos este gran brócoli que yo llamo cada vez que vuelo a la Amazonía, pues me pregunto siempre qué está pasando debajo del dosel, qué está pasando justamente. Y lo que está pasando justamente es el manejo que hacen las comunidades tradicionales y las comunidades que están allí asentadas en la Amazonía. Dale, por favor, a la siguiente. Entonces, pues lo principal es que la fauna silvestre sigue siendo usada, bien sea como alimento, para temas de salud y para el beneficio económico de muchas de las comunidades. El uso de estos recursos sigue una trayectoria rural hacia lo urbano, es decir, sigue siendo una fuente de recursos que migra hacia las zonas más periurbanas y urbanas. Que esta explotación de los recursos de fauna se da tanto de manera legal como ilegal y que por tanto tenemos políticas muy contradictorias que en la mayoría de los casos fomentan el acceso de forma ilegal. Es decir, solo es válido criar animales silvestres y no es válido ni permitido legalmente el aprovechamiento de los recursos silvestres en medios silvestres, es decir, criaderos abiertos, cuotas de aprovechamiento de fauna silvestre, son impensables en Colombia porque además están permeadas por todo un tema que trasciende ya las necesidades del uso de los recursos naturales y trascienden temas ya más de ultraconservación, y de decisiones, digamos, políticas donde privilegian la mirada de pocos frente a la mirada de algunos otros. Y por tanto, aquí perdemos oportunidades de manejar recursos naturales porque las comunidades locales y sus conocimientos quedan relegados a un segundo plano, esperando que la legislación abra las oportunidades. Este hueco cada día se ahonda más y ha generado que la brecha entre el uso y el aprovechamiento y la conservación se abra y se ahonde muy fuertemente. Y en la selva húmeda amazónica, pues ya los escenarios de aislamiento de los resguardos indígenas de las áreas urbanas o periurbanas, pues no es tan blanco y negro como todos pensaríamos que es, y en ese nuevo escenario desconocemos cómo se maneja y cómo se mueve la fauna silvestre en el marco de los procesos de manejo de los resguardos indígenas o de las áreas indígenas que están traslapadas con áreas urbanas. Continúa. Entonces, traigo aquí las palabras de un curaca con el que estuvimos trabajando, quien me decía, pero ¿cómo podemos conservar sin usar? Nos interesa conservar, pero no queremos vernos como la imagen de la derecha, donde los recursos naturales y nuestros niños y nuestra comunidad y nuestra cultura queden en las camisetas y la Amazonía o nuestros resguardos sean deforestados para que lleguen las vacas, que es la carne legal, las vacas y el pollo, versus el manejo que ellos tradicionalmente han traído. Entonces, continúa. Desarrollamos un caso de estudio sobre las oportunidades de una gobernanza forestal adecuada a través de unos modelos colaborativos para una casa sostenible y un comercio legal entre comunidades indígenas en la Amazonia. La fase de investigación la hicimos entre el 2012 y el 2015 y en la actualidad ya el proyecto ha cambiado mucho, pero les quiero mostrar cómo, digamos, abordamos la temática. Inicialmente, bueno, este proyecto lo desarrollamos en Puerto Nariño, después de haber identificado que las cadenas de comercio de carne de monte en esta zona son muy cortas. Se circunscriben a la carne que viene por el río Loretoyaco a Macayaco, al lado del Parque Nacional Natural Amacayaco, hasta la región de Puerto Nariño.
y muy eventualmente viaja carne a los grandes centros poblados como Leticia, Santa Rosa o Tabatinga. Mientras que en la zona de la triple frontera entre Leticia, Tabatinga y Santa Rosa en el Perú, Tabatinga en Brasil y Leticia en Colombia, el mercado viene desde muchas otras regiones, entonces allí hay cadenas largas. Nosotros nos propusimos hacer un trabajo piloto con una cadena corta de mercado que ya habíamos estudiado, donde identificábamos que el comercio era local, el consumo era local y la propuesta del manejo era local. Continúa. Iniciamos un proceso con un estudio sobre el consumo de proteínas y qué era lo que estaban consumiendo los niños actualmente en las escuelas, tanto de Leticia como de Puerto Nariño. Y encontramos que la carne o la proteína mayormente consumida era el pescado, el pollo y los huevos. No aparecía la carne de monte. Continúa. Y que estos tendían hacia un patrón de homogenización. La carne de monte ustedes la pueden ver en verde arriba y la mayor proporción de consumo de proteína para comunidades indígenas urbanas y no indígenas urbanos era el pollo. Siguiente, por favor. Asimismo, identificamos que en ese circuito entre lo urbano, entre lo rural y lo urbano, todas las comunidades, tanto indígenas a lo largo del río Amazonas, indígenas de Puerto Nariño, indígenas de las zonas periurbanas de los kilómetros a la salida hacia Tarapacá y los indígenas urbanos de Leticia, estaban consumiendo casi que en la misma proporción pollo, huevos, res y en último lugar algo de carne de monte. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿y dónde está la carne de monte? ¿Quién se la está consumiendo? Continuamos. Entonces, nos dimos cuenta que la carne de monte estaba siendo consumida dentro del poblado de Puerto Nariño, pero consumida por personas habitantes del poblado de la ciudad de Puerto Nariño que no corresponden a indígenas. La carne de monte se les vende, se entrega o se intercambia entre familias de la misma, de esta zona. Sin embargo, los comunidades indígenas alrededor de Puerto Nariño y de esas 23 comunidades insistían en la necesidad de manejar sus recursos para que la comida que se iba al internado fuera la carne de monte. Entonces iniciamos un proceso de investigación participativa, donde a partir del conocimiento propio de las comunidades logramos levantar la cartografía del resguardo. Hicimos cartografía con ellos, continúa. Hicimos adicionalmente una identificación de quiénes eran los cazadores, de qué comunidades eran y ellos cómo conocían sus sitios de cacería dentro del resguardo, a dónde estaban yendo, cada cuánto estaban saliendo. Mapeamos más de 100 trochas de cacería en tierra firme, 10 puntos de referencia específicos dentro de las 142.000 hectáreas del resguardo, 40 campamentos, 20 salados, etcétera. Continúa. Y levantamos una cartografía del resguardo indígena de Aticoya, que es la comunidad donde están confluyendo comunidades ticunas, cocamas y yaguas. Los puntos rojos significan los puntos de campamento de caza y los caminos y las trochas por donde tradicionalmente las comunidades se han movido a buscar la carne de monte. Continúa. Paralelamente empezamos a hacer un monitoreo de la fauna en esas trochas a través del uso de cámaras trampa. Hicimos fototrampeo, diseñamos un protocolo participativamente con los cazadores que habíamos identificado y que voluntariamente quisieran permitirnos poner en las trochas, porque las trochas son caminos propios que ellos han abierto y que son manejados, digamos, con mucho respeto y con mucho sigilo. Hicimos una rotación de cámaras trampa, monitoreamos 72 puntos de muestreo y durante 5 semanas en cada punto hacíamos seguimiento a la fauna que estaba allí apareciendo. Hicimos la identificación de los animales con cada uno de los grupos de cazadores y sus familias y hicimos los análisis de los datos de manera que conjuntamente ellos se fueran involucrando en el proyecto para que empezaran a entender la relación entre los recursos que estaban extrayendo y la oferta que ellos estaban percibiendo existía en su territorio.
Eso les permitió rápidamente, perdón, empezar a adaptar reglas de gestión de cacería y hacer mayores reuniones entre ellos al ver los resultados. Y por nuestro lado, la siguiente, nos permitió a nosotros saber cuáles eran los animales que estaban siendo mayormente detectados en los distintos puntos del resguardo y eso a qué ecosistemas estaban asociados y a qué tipo de vegetación particularmente estaban asociados. Entonces aquí pues pueden ver una gráfica, hicimos visualizaciones de datos que fueran muy amigables con la comunidad para que rápidamente ellos visualmente identificaran cuántos animales, en qué porcentaje estaban apareciendo en cada uno de los lugares. Continuamos. Asimismo, hicimos un monitoreo de cuánto estaba cazando cada uno de estos monitoreadores y lo hicimos con celulares. Nos dimos cuenta que incluso la cacería en la región es con celulares. Muchos de ellos salen a la trocha y si encuentran un animal grande, llaman inmediatamente a otro cazador que ellos sabían iba a salir y le dicen no venga porque ya casé, más bien venga y me ayuda a sacar la carne porque no es necesario que saquemos dos animales. Allá no hay sistema de refrigeración, no hay sistema de almacenamiento y ellos prefieren es más bien hacer una redistribución de la proteína rápidamente a que entre otro cazador a la misma trocha. Igual porque es peligroso, ya se dio el caso de que un cazador mató a otro porque pensó que era un venado, porque no avisó que iba a entrar a la misma trocha. Entonces el celular se ha vuelto un elemento bien importante y rápidamente nosotros veníamos utilizando un aplicativo en un proyecto. Este proyecto es hermano de un proyecto en la cuenca del Congo, en África, y allí estaba haciéndose seguimiento de animales muy grandes a través del celular también. Entonces decidimos utilizarlo y ver si nos servía y tuvimos una oportunidad gigante porque se unieron más cazadores y los hijos de los cazadores se interesaron mucho más por la fauna al ver que estábamos introduciendo pues elementos tecnológicos. Entonces hicimos un monitoreo donde en un aplicativo que se bajaba al celular, cada uno de los cazadores describía qué día salió, a dónde salió, con los mapas, porque teníamos el mapa cargado al aplicativo, y podían registrar la cacería de la semana o del día en que salieran a la cacería. Por favor, la siguiente. Y nuevamente pudimos hacer a través de este monitoreo identificar las especies que estaban siendo mayormente cazadas. Y esto nos permitió, digamos, empezar ya a hacer análisis mucho más reflexivos alrededor de la fauna, cuál era la que era mayormente cazada, la danta, por ejemplo, sobre la cual el Parque, Corpo Amazonía y todas las organizaciones de conservación estricta estaban muy preocupadas por la danta, pues pudimos empezar a demostrar que a lo largo del año los animales de los que la nutrición o aportaban mayormente a la nutrición de las comunidades eran la boruga, que es un pequeño roedor que no sé si lo conocen muchos de ellos, de ustedes, pero la boruga tal vez sea el animal que mayor provee proteína a todas las comunidades rurales de Colombia. La llaman guartinaja, la llaman guagua o guagualoba. Cuniculus paca es un recurso que para mí está en el olvido, es abundante, es exquisita, es una carne realmente considerada una de las principales proteínas, pero tristemente no se ha hecho un esfuerzo para su manejo en ciclos abiertos o semiabiertos. Es un animal que se alimenta de pepas, es decir, su carne podría incluso comercializarse a escala local con un programa de manejo administrado, digamos, o manejado desde las comunidades. Siguiente, por favor. Y sobre los mapas empezamos a visualizar los resultados, donde ellos encontraban mayor cantidad de animales y donde no. Entonces, donde se ve la boruga muy grande es que aparecieron más de 10 animales, más de 10 registros, donde se ve muy pequeñita es que apareció entre 1 y 2. Entonces ya empezamos a tener datos de abundancia por localidades. Continuemos. Con estos resultados y con, digamos, todo este trabajo que fuimos haciendo, la comunidad se animó a organizarse porque existe la Asociación de Pescadores, pero para el tema de la proteína siempre fueron vistos como los ilegales, a pesar de que la cacería de subsistencia en el país está
permitida, el excedente, es decir, si tú cazas un animal grande y comes tu porción, el excedente no lo puedes vender, está prohibido por la ley. Entonces, la venta del excedente es lo que está en discusión en estas comunidades. Entonces, ellos dijeron nada. Y bueno, y la noticia, hay mujeres cazadoras. Ustedes ven en esta foto la cantidad de mujeres que empezaron a aparecer porque hay mujeres que cazan dentro de su chagra, siembran ciertas plantas que pepean, botan semillas, se alimentan ciertos animales y ellas hacen la cacería en el huerto, se llama, la estamos documentando. Y bueno, más todo el resto de cazadores se dijeron, nada, nos queremos organizar en una asociación de cazadores. Y nosotros, bueno, pero una asociación de cazadores en este momento histórico del país nos van a colgar a todos. Y dijeron, no, pero es que somos los que más conocemos la selva, necesitamos es manejarla, manejar esta nevera allá adentro. Entonces, ayudamos a organizar la Asociación de Cazadores en el diciembre del 2015, quedó reconocida ante Cámara de Comercio y continuamos el trabajo. ¿Cuál fue el trabajo en el que se enfocó la Asociación de Cazadores Airumacuchi? Pues primero, en que ellos quieren empezar a caminar hacia una cacería legal, es decir, que les permitan a través del trabajo que vienen haciendo, definir cuotas de caza dentro del resguardo. Esto parecía una contradicción, pero es realmente muy importante porque a pesar de que la cacería de subsistencia está regulada, ellos al interior del manejo del resguardo han perdido ya el control de mucho del manejo de los recursos de cacería. Entonces, primero, ellos querían inventariar la dotación artesanal de cacería, es decir, qué armas tienen, quiénes tienen qué armas, que las inventarien, que tengan, digamos, un rastreo de quiénes tienen qué armas. Segundo, que las registren ante la autoridad competente, es decir, que no les estén decomisando cada vez que salen a practicar la cacería en términos de subsistencia, es decir, que tengan un carnet de que hacen parte de la asociación y ellos manejan, digamos, la cantidad de personas que van a salir por trochas. Y les interesa muchísimo asegurar la sostenibilidad de la cacería, es decir, investigar los ciclos productivos de los animales, limitar la cacería de animales en manadas, como para aquellos animales donde hay, por ejemplo, marranos de monte o cerrillos, donde hay micos, donde vienen en manadas, limitar las cantidades de animales cazados y recuperar las zonas de rastrojo donde ellos perciben que ya se ha disminuido la cacería por los análisis que hicimos al mapeado pues con cámaras trampa. Nos dimos cuenta que había sitios donde definitivamente el avistamiento de animales había sido muy bajo. Entonces ellos ya tenían incluso en su cabeza pensado que cuáles eran las especies con las que debían, digamos, empezar todo un programa de recuperación de zonas de rastrojos, con umarí, caimo, uva de altura, el ojé, y por supuesto empezar un programa de cuidar los pepiaderos, los salados y recuperar los aguajales, es decir, los sitios donde están las palmas, que son palmas, digamos, de importancia para la alimentación de los animales. Entonces tenían identificadas ya una cantidad de estrategias que nosotros entramos a apoyar. Y por supuesto, continuar haciendo seguimiento a la cacería y evaluación de cuánta fauna hay. Analizar datos, ellos aprendieron a analizar datos con nosotros de manera muy sencilla, muy pedagógica, pero ya fueron encontrando su propia manera de trabajar. Y un tema que empezó a visibilizarse muy fuertemente con las mujeres cazadoras fue el tema de la nutrición de la comunidad. Estaban sorprendidos de que en Puerto Nariño estuviera en el segundo lugar de datos con niños con mayor desnutrición, cuando están al pie del río Amazonas y comiendo solo huevo y pollo, un pollo que viene desde Brasil en una cadena de frío terrible. Entonces las mujeres se animaron a hacer un acercamiento apoyados por nosotros a la Secretaría de Salud para conocer la realidad nutricional de la comunidad y trabajar la cultura alimenticia en los colegios. Entonces, para no alargarme mucho, que no sé cómo voy de tiempo, la siguiente, por favor. Nosotros, por nuestro lado, dijimos, pero el proyecto debe enfocarse en el mantenimiento de una visión del manejo de los bosques húmedos tropicales desde la fortaleza de que la fauna no está visible en los proyectos RED. Es decir, si ustedes conocen todos los programas de deforestación evitada y los proyectos que se llaman RED,
en ninguno mencionan la fauna, es decir, todos mencionan la diversidad biológica, mencionan mucho la diversidad de árboles, pero solo mencionan en algunas ocasiones la fauna del bosque y nunca mencionan la relación funcional de la fauna con las comunidades, que sería la cacería en relación a los proyectos RED. Esto lo hicimos revisando desde la Universidad de Lund, 7 proyectos en Colombia, 6 en Ecuador, 6 en Indonesia, 5 en Nigeria y 9 en Tanzania, que corresponden a los bosques húmedos tropicales. Entonces logramos introducir un componente pequeñito en unas iniciativas RED en Colombia donde se incluyera el tema de la fauna, porque los proyectos RED pues siempre buscan la deforestación evitada con una visión de carbono. Y nosotros decíamos, pero ¿y la proteína? La proteína es muy importante dentro del bosque y si queremos que los bosques no sean vacíos, tenemos que empezar a mirar la proteína, porque detrás de los bosques vacíos vienen los estómagos vacíos. Continúa, por favor. Entonces, el proyecto pequeñito que se empezó a hacer tuvo que ver con más pepas para los animales. Se seleccionaron familias, se hicieron los mapas de las parcelas y ellos empezaron a listar cuántos animales, cuántos árboles necesitaban o de qué especies para empezar a manejar, a recuperar los sitios que ellos habían identificado que se habían vaciado de buenos árboles para alimentar los animales. Entonces fue un proyecto donde estaba la relación entre pepas, semillas y animales. Siguiente, por favor. Esta fue la lista de plantas que se identificó, donde pues tenían, se identificaba en qué mes producía el fruto, en qué abundancia ellos lo tenían en el monte o cerca al casco urbano y cuál era el animal que lo consumía principalmente. Y esos fueron los criterios de selección de las especies de árboles frutales para los animales. Siguiente. Y empezó a haber un intercambio de plántulas. Hacían a lo largo de las 23 familias que viven o están, digamos, relacionadas con el resguardo indígena, con estas 142.000 hectáreas, pues a lo largo de las distintas trochas, ellos encontraban plántulas y empezaron a hacer unos pequeños viveros de intercambio de plántulas para intercambiar entre familias de las distintas áreas del resguardo. Continúa. Y empezaron a hacer al lado de los huertos, es decir, de las chagras, empezaron a hacer este enriquecimiento inicialmente. Alrededor de las chagras empezaron a hacer los enriquecimientos con las plántulas identificadas y involucrando los niños que son sus hijos que están en las escuelas, para empezar a relacionarlos con el tema del manejo de la selva asociada a la fauna. Estos son, digamos, los distintos rastrojos enriquecidos por el proyecto con la Asociación Airumacuchi. Alcanzamos a trabajar en al menos 17 chagras o 17 rastrojos que habían sido abandonados y que ellos querían enriquecer porque hacían parte del circuito de los sitios de cacería para recuperar de alguna manera fauna silvestre y recuperar áreas de pepiaderos. Continuamos, por favor. En total se logró pues 200 plántulas intercambiadas de al menos 13 nuevos árboles recuperados en promedio para cada familia participante. Las nuevas plántulas provinieron todas de los rastrojos y de la selva virgen que hay alrededor del resguardo y al menos 200 nuevos árboles fueron sembrando usando un promedio de predios de entre 0.3 a 2 hectáreas por familia. Es decir, cada familia dispuso de esta área para el sembrado de estos árboles y en total se lograron sembrar hasta el 2019, porque en el 2020 íbamos a continuar y con la pandemia no pudimos ir. Se han sembrado más de 1.000 nuevos árboles para una superficie enriquecida global de 8 hectáreas en las áreas de trabajo. Y publicamos un pequeño libro que se llama Los árboles de mi tierra. Ya, creo que es la última. Muchas gracias. María Paula, gracias por tu presentación, aprendimos montones.
Y puede que suene un poco particular que hablemos de la carne de monte cuando hablamos sobre bosques tropicales, pero tiene que ver que comprendamos la relación que tienen la fauna con la producción misma y el crecimiento de los bosques. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento de consumir solo carne de res, pues solo comen pasto, no comen pepas, árboles, ni todo lo que nos acaba de comentar Mara Paula. Entonces, es importante que comprendamos la relación que hay entre los ecosistemas, los bosques húmedos tropicales y los seres vivos que los habitan. Entonces, muchas gracias, Mara Paula. Vamos a recolectar las preguntas para el final y ahora le vamos a dar la palabra a nuestra otra invitada, la doctora Lilia Roa, para que nos hable un poco sobre la restauración ecológica de este tipo de ecosistemas. Entonces, Lilia, te paso la palabra y gracias y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes hoy interesados en este tema, que obviamente pues llama mucho la atención de todos. Muchas gracias, María, por el contexto que nos das. Yo quisiera empezar hablando, voy a empezar a compartir ya mi pantalla. Disculpas por el perrito, él siempre empieza a cantar cuando yo estoy hablando. Bueno, entonces aquí estoy. Yo creo que ya deben estar viendo mi pantalla. Sí. Entonces, es muy interesante cómo María nos habla de como ella misma lo dice, está debajo del dosel. Nosotros generalmente nosotros generalmente estamos, por ejemplo, volamos a estas zonas donde son densas en bosques, pues vemos ese coliflor o ese brócoli, y es ese dosel precisamente lo que nosotros vemos, y todo lo que está pasando por debajo de ese dosel, que tiene que ver con todos los procesos ecosistémicos y todos los organismos vivos que allí habitan, pues es parte de lo que nos estuvo contando María. Yo traigo una visión un poquito más al respecto de lo que está pasando con esos bosques en términos generales, en términos de esa composición, no esa composición, sino en términos de esa cobertura vegetal, y que sin lugar a dudas está impactando también el consumo que puedan tener las comunidades locales, por ejemplo, de carne de monte, pero no solamente ese consumo de carne de monte, sino porque puede ser que algunos lo veamos como lejano, porque nosotros comemos, como bien dijiste tú, carne de res o de aves. Sin embargo, pues nosotros también nos estamos viendo afectados por toda esa transformación directamente, aunque no consumamos carne de monte, y tiene que ver con todos los servicios ecosistémicos adicionales que ofrecen esos sistemas. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco desde mi visión académica y desde mi preocupación fundamental como ciudadana colombiana también, para generar la discusión que ojalá podamos tener tiempo al final. Entonces empecemos a nivel mundial, ¿cierto? Nada más como un escenario general. La pérdida de bosque primario el año pasado fue 2.8 veces mayor que el año inmediatamente anterior. Entonces, en el 2019 incrementamos casi en el 3% de pérdida de bosque primario, ese bosque que María habla de bosque prístino, y pues seguimos manteniendo estos números elevados, es decir, esas coberturas vegetales que acumulan esa carne de monte y otros muchos servicios para las comunidades locales y para nosotros mismos, viene en reducción, ¿no? Eso es muy claro. Es mucho más fácil hablar en toneladas de carbono, ¿cierto? Porque como dice también María, pues la moneda de cambio se ha convertido en la cantidad de carbono que liberamos o la cantidad de carbono que somos capaces de reservar o de guardar en los sistemas naturales, en los ecosistemas naturales. Entonces, 1.8 gigatoneladas de dióxido de carbono emitidas por ese 2.8% que se incrementó de pérdida de cobertura boscosa de bosques tropicales entre el 2018 y el 2019, ¿no? Entonces, este porcentaje equivale más o menos a 400 millones de automóviles, ¿sí? Para tener esa referencia de pensar en esos 1.8 gigatoneladas de emisiones de carbono. Entonces, esto a escala global. Cuando llevamos esto a escala global, pues aquí a nuestro país, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Estamos hablando de pérdida de bosque tropical, porque estamos en el trópico, ¿cierto? Pues Colombia, toda ella es parte del trópico,
Entonces, entre el 2001 y el 2018 perdimos el 32% de masa forestal, ¿sí? Esta pérdida se dio por deforestación, como ustedes lo pueden ver acá. Entonces, esto es desde el 2001 hasta el 2018. Vemos como en el 2017 hubo una gran pérdida de cobertura. Y si ustedes se dan cuenta, en este caso estamos presentando las diapositivas. Perdón, yo saco acá mi puntero láser. Esto tiene que ver, aquí en este cuadrito gris que ustedes ven a la derecha, se hace referencia a cuáles fueron las causas de esa pérdida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de pérdidas se da fundamentalmente por agricultura itinerante, ¿cierto? Millones de hectáreas. Y en términos generales, pues deforestación asociada a la producción de materias primas, ¿sí? Entonces, ese es el escenario del país, relacionado principalmente con los principales factores o los factores dominantes para que se dé este cambio de cobertura. Aquí lo tenemos del 2002 al 2019. Colombia perdió 1.5 millones de hectáreas de bosque húmedo, 2.7 de reducción. Entonces yo quiero que veamos esto con cuidado, porque además si ustedes tuvieron la oportunidad, también habrán leído hace unas 3 semanas que la FAO menciona de forma alentadora cómo se ha reducido la pérdida de bosque a nivel mundial, ¿sí? Sin embargo, pues esos datos hay que tener mucho cuidado con la forma como los observamos y sobre todo cómo los interpretamos. Y ya vamos a ver por qué. Aquí en Colombia, si ustedes se dan cuenta, en bosques húmedos, exclusivamente en bosques húmedos tropicales, se redujo en un 2.7%, ¿cierto? Acá vemos la pérdida de este bosque tropical, ¿sí? Esto aparentemente nos da noticias alentadoras acerca de las tendencias de cambio de cobertura del bosque. ¿Y por qué digo yo que tenemos que verlo con mucho cuidado? Pues aquí yo les voy a mostrar. Si ustedes se dan cuenta, esto fue para el 2019, donde hubo una reducción con respecto al 2018, pero esta línea verde que ustedes ven acá, ¿cierto? Nos muestra, ¿cierto? Que la pérdida de bosque que nosotros tuvimos durante el 2019, que fue menor que la del 2018, tiene mucho que ver, o mejor dicho, se mantiene por encima de la media normal de pérdida de bosque primario que tenemos en Colombia, entre el 2002 y el 2016, ¿sí? Tiempo después después del 2016, que se dio la firma del acuerdo de paz, ustedes se dan cuenta, 2017 y 2018, hubo un enorme repunte de la pérdida de cobertura vegetal en Colombia, pues con la firma del acuerdo de paz. Por ejemplo, en la Amazonia ya vamos a ver una particularidad, pues esas tierras que estuvieron previamente ocupadas y de alguna manera cuidadas por el conflicto, ¿cierto? Pues estas se empezaron a sumar en estas tierras que ahora ocurrió cambio de cobertura o pérdida de esas coberturas vegetales, pérdida de ese bosque húmedo tropical, debido precisamente a esos factores como la agricultura, la ganadería principalmente, lo que llamamos como incremento en la frontera agrícola, cierto aumento de la frontera agrícola. Entonces, a pesar de esos números que pueden ser aparentemente alentadores de la reducción en la pérdida de bosques entre el 2018 y 2019, si nosotros ponemos un poquito más de atención, nos damos cuenta que sigue siendo, a no ser comparado con estos 2 años atípicos después del acuerdo de paz, seguimos estando muy por encima o seguimos estando por encima, vamos incrementando cada año más el porcentaje de pérdida de coberturas de bosques primarios en el país, lo cual realmente es un problema. Si nosotros nos comparamos con otros bosques, por ejemplo, en este informe podemos ver el top 10, aquí apenas tenemos los primeros 8, de pérdida de bosque primario en los países tropicales, es decir, se pierde todo este bosque tropical. Pues para el 2018 nosotros ocupábamos más o menos el 3er puesto, que fue lo que se vio con este repunte después de la firma del acuerdo de paz, un año terrible para el bosque en Colombia. Y para el 2019 nosotros, bueno, ya seguimos en el top 10, seguimos por encima de las pérdidas, pero parece ser que nos ubicamos en una mejor posición. Sin embargo, no olvidemos esto, siempre acuérdense de esta línea, fíjense. Siguió siendo el 2019 un año con mayor pérdida de cobertura vegetal que los años entre el 2002
y el 2016. Entonces vamos a considerar estos 2000 años, 17 y 18, como años atípicos. ¿Qué pasa con esto? Esto es al 2019, como lo veíamos en la diapositiva anterior, a 2019. Y aquí está el 2020. Entonces, a pesar de que estos números podrían verse positivos, las pérdidas detectadas fueron mayoritariamente en áreas protegidas, ¿sí? Donde se detectaba la mayor cantidad de pérdidas. Y esto es muy lamentable porque nosotros entendemos las áreas naturales protegidas como áreas donde esperamos que se detenga la pérdida de cobertura vegetal e incluso logremos recuperar o ganar cobertura vegetal, ya sea por regeneración natural o ya sea por procesos asistidos en términos de restauración ecológica, ¿no? Entonces, nuevamente, este mayor incremento se dio de pérdidas dentro de áreas naturales protegidas y generalmente asociadas a acaparamiento de tierras para la ganadería. Los departamentos más golpeados, estamos hablando del Caquetá, estamos hablando del Meta, estamos hablando de la Amazonia, y eso tiene que ver con eso, con incremento de tierras para la ganadería. 2019, ¿no? Pero pongamos una lupita pequeñita y rápida en el 2020, a hoy, ¿cierto? Que estamos a 27 de junio del 2020, un año también muy atípico, por lo que todos sabemos y por la contingencia de salud pública global que estamos viviendo, y ustedes también han escuchado las noticias al respecto de la tasa de pérdida de cobertura vegetal en la Amazonia que llevamos este año. Entonces, si ustedes se dan cuenta, comparado con el 2019, ¿no? Este año, 2020, se han registrado 75.000 hectáreas perdidas en la Amazonia. Esas 75.000 hectáreas, ¿cierto? Si lo comparamos con la cobertura vegetal que se perdió en el año 2019, ya vamos al 42%, contando única y exclusivamente la Amazonia. Tengamos en cuenta que la Amazonia más o menos representa casi la mitad del territorio colombiano. Sin embargo, esto solamente pensando en la Amazonia. ¿Qué pasa si le sumamos los bosques de los valles interandinos, los bosques de la costa caribe, bosques secos? Pues toda la región andina, chocuana, todas las áreas de praderas naturales que nosotros tenemos en la región occidental. Entonces, es bastante lamentable. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahora, y solo contando con la Amazonia, llevamos el 42% de pérdida con relación a lo que perdimos en el 2019. Entonces, realmente es algo alarmante. Y para no desconectarme de la charla que estaba hablando María, o de lo que nos explicó María, estamos hablando de la Amazonia. Y se pierde la cobertura vegetal, y no se pierde solo la cobertura vegetal, se pierde toda la red trófica que está dentro de esa cobertura vegetal, y esa red trófica incluye a las comunidades asentadas, ¿cierto? Que dependen muchas veces o deberían depender para su proteína de carne de monte. Entonces, sumado a eso, entonces aquí también hablando del 2020, en estas alertas GLAD, que son unas alertas que se hacen de deforestación por pérdida de cobertura a través de imágenes Landsat, son imágenes satelitales que miden la cobertura en cuadrículas, son unos pequeños cuadritos de 30 por 30 metros. Entonces, más o menos se han dado este año, en 2020, un poco más de 103.000 alertas al respecto del cambio en la cobertura, ¿cierto? En la semana del 8 de junio, en una semana, ¿cierto? Lo cual supera por mucho lo que se registró para la misma semana en el 2019. ¿Qué quiere decir? Este 280K habla de 280 millones de hectáreas. Entonces estamos en abril, hubo un pico grandísimo acerca de alertas de pérdida de cobertura vegetal. En mayo se ha mantenido estable y tendemos a un aumento en lo que llevamos de junio, ¿sí? Entonces, este mapa muestra lo que pasa entre el 27 de junio del 2019 y el 27 de junio del 2020. O sea, justo en el último año. Otra vez, ¿dónde tenemos las alertas de deforestación? Aquí estamos en Caquetá, estamos en el Meta. Seguimos con esos graves problemas, estos puntitos rojos. Pero no solamente esto, aquí tenemos valles interandinos, por ejemplo, tenemos aquí norte de Santander, tenemos la región del Chocó, con muchas pérdidas de cobertura vegetal, un poco ya Leticia también. Entonces tenemos graves problemas realmente en pérdidas de vegetación, en pérdidas de cobertura vegetal. Y si los números no eran chéveres en lo que pasaba entre el 2001 hasta el 2019, no van a ser mejores para el 2020. Realmente
deberíamos estar muy alarmados por esta pérdida de cobertura. Y yo hablo de la pérdida de cobertura, pero detalles como los que nos mostró María, todo de ahí para abajo, pues va a tener graves consecuencias para todos nosotros, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, en términos generales, nosotros tenemos ecosistemas críticos amenazados, más o menos el 20%, 27% de los ecosistemas, más de 2 millones de hectáreas de nuestros ecosistemas colombianos, críticamente amenazados, ¿cierto? El 17% de nuestros ecosistemas en amenazados también, el 15% vulnerable, ¿cierto? Y lo que nosotros encontramos en estos colores verdes, pues son ecosistemas donde tenemos menor preocupación, es el 41% de los ecosistemas, y está muy relacionado en muchos casos por la poca accesibilidad a este territorio, y esto era hasta el 2017, ¿sí? Estos resultados de este informe que nos presentan Éter y colaboradores en el 2017 son resultados antes de la firma del Tratado de Paz, ¿sí? Entonces eran esos números que veníamos como constantes. Luego vienen los picos 2017 y 2018, luego vemos lo que vemos en el 2019 y esperemos lo que está pasando en el 2020. Podemos recordar los incendios que se dieron el año pasado en la Amazonía, ¿cierto? Pérdidas de extensiones grandísimas de cobertura vegetal, con gravísimos problemas, ¿no? Entonces, estas zonas que tenemos en menor preocupación, pues van a ser parte o empiezan a ser parte de estas otras categorías de amenaza, que es seguramente lo que veremos en algunos años. ¿Por qué? Pues porque con el acuerdo de paz, hemos favorecido pues, la entrada a esos territorios. ¿Y la entrada a esos territorios a qué? En muchas ocasiones a incrementar la frontera agrícola, a incrementar los cultivos itinerantes o cultivos permanentes, pues que van a traer problemas a posteriori, ¿no? Entonces vemos que esta rueda de las categorías de amenaza de los ecosistemas de Colombia va a tender a moverse hacia esos colores naranja y rojo en lo que viene desde el 2017, 18, 19 y 20. Y tal vez si no hacemos nada, esa tendencia vaya a seguir incrementando. Ahora, ese es el panorama. El panorama es, desde mi punto de vista, desalentador, claramente desalentador. Independientemente de las iniciativas gubernamentales, locales, nacionales, regionales, independientemente de que haya muchos grupos con muy buenas intenciones de recuperar o por lo menos detener la degradación de estos ecosistemas, eso no ha pasado. No hemos visto una ganancia de cobertura vegetal que pueda de alguna manera equipararse o contrarrestar la tasa de pérdida de cobertura vegetal que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces surge la idea de la restauración ecológica, no surge este año ni el año pasado, llevamos ya algunos años, varios años, hablando de restauración ecológica, tratándola de entender y tratándola de entenderla dentro de las posibilidades de un uso y manejo sostenible del territorio. La restauración ecológica se enmarca dentro de la gran disciplina de la conservación, no como una estrategia obviamente de preservación, no como esta tendencia a creer que los bosques tienen que quedar intactos, no los podemos usar y no los podemos mirar, porque esa no es la realidad dentro de una sociedad, dentro de un territorio que diariamente está moviendo sus comunidades dentro del territorio, dentro de un crecimiento poblacional que sigue en crecimiento, aunque suene extraño, ¿cierto? Y ante una sociedad que todos los días está demandando bienes y servicios, todos los días, bienes y servicios, más allá incluso de los que realmente necesitamos. Entonces, en ese sentido, pensemos en la restauración ecológica. Hay una motivación muy interesante en la restauración ecológica que les quiero poner, antes de entrar en cualquier contexto y cualquier definición académica. Hay una motivación que me parece muy bonita, que también se menciona en el libro de McDonald y colaboradores en el 2016, que dice que la restauración ecológica significa mejorar la biodiversidad y el bienestar humano. Entonces, abordamos en este momento la restauración ecológica como una estrategia no solamente para detener eso que les mostré en las diapositivas anteriores, pérdidas de la cobertura vegetal y toda la cascada que se viene detrás de esa pérdida de cobertura vegetal, sino estamos hablando de mejorar el bienestar humano. Sí, eso es la motivación que tenemos que tener en mente cuando pensamos en restauración ecológica. Ahora, metiéndonos un poquito más al quehacer, pues pensemos que es una forma de asistir la recuperación,
asistir a la recuperación de sistemas naturales o sistemas seminaturales, ¿cierto? No necesariamente imponerle una nueva dirección, sobre todo porque entendemos que en la actualidad, así dejáramos de tocar nuestros ecosistemas hoy, ¿cierto? Pues hay un efecto demorado, un efecto que se va a tardar mucho en detenerse de esa degradación, ¿sí? De esas emisiones de gases de efecto invernadero. Además tenemos un sistema global cambiante en un contexto de cambio global y en un contexto de cambio climático, que aunque nosotros no tocáramos de hoy en adelante ni un solo metro cuadrado más de bosque, pues ese cambio global va a estar empujando a los sistemas definitivamente a que tengan transformaciones importantes. Entonces, la restauración ecológica no debe entenderse como un mecanismo de detener o de mover los sistemas a un estado que como seres humanos consideremos deseables, sino a un estado que sea funcional, ¿sí? Y que sea ecológicamente viable en las condiciones de un mundo cambiante que tenemos en la actualidad. Entonces, por eso nuevamente, asistir a la recuperación más que imponer una nueva dirección. Entonces, en ese sentido, la restauración ecológica surge pensándola en Colombia como una de las muchas, porque no tendría que ser la única, estrategia que puede contribuir a la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Una estrategia que puede aumentar el secuestro de carbono, y ponemos el secuestro de carbono porque, como ya lo mencionó María, es como lo más visible, ¿cierto? Como la moneda de cambio, pero tenemos la firme convicción que detrás de ese secuestro de carbono, por esa gran cobertura vegetal, viene pues todo el resto de procesos. Lo conocemos, no es una convicción, tenemos pues la evidencia de que eso es así, ¿no? Por eso digo ahí la oferta de otros servicios vitales para las comunidades humanas, la contribución de la persistencia de esos, o de la recuperación de esos sistemas para contribuir a la salud humana, al bienestar, a mejorar los medios de vida de las comunidades que hacen uso directo e indirecto de esos bosques, ¿cierto? Y mejorar sobre todo ese relacionamiento, esa conexión que nosotros tenemos con la naturaleza. Entonces, así como María va a la Amazonia, trabaja con las comunidades y les pregunta a ustedes qué comen y por qué y cómo, ¿cierto? Y cómo ha cambiado esos hábitos alimenticios a través del tiempo, pues esas conexiones positivas que existen cuando perdemos la cobertura vegetal, pues también se pierde. Y lo que estamos tratando de restaurar y de recuperar no es solamente esos árboles verdes, pues, sino también todas esas conexiones y hacer que ese relacionamiento positivo pues sea el que pueda persistir a través del tiempo. Entonces, a través de la restauración ecológica buscamos el nivel más alto de recuperación posible, ¿sí? Entonces, claro, sería deseable que una mancha de bosque en la Amazonia, o en el Chocó, o en los valles interandinos, un bosque seco, vuelva a ser lo que era hace 100 años. Sin embargo, entendemos que en la actualidad tal vez ni siquiera tengamos las condiciones ecológicas para que eso pase. Y si tuviéramos las condiciones ecológicas, tal vez no tenemos las condiciones socioeconómicas para que eso persista. Entonces debemos buscar el nivel más alto de recuperación posible sin que esto llegue a desplazamiento o a traer más conflictos sociales, que es lo menos deseable en este momento, ¿no? Por eso ponemos ahí adecuado a las circunstancias. Entonces la restauración ecológica es una disciplina, ¿cierto?, que abarca un espectro de acciones, y en esta gráfica también en el 2016 la Sociedad para la Restauración Ecológica, Sociedad Internacional, nos muestra de una forma que para mí entender es muy clara, que partimos desde algunas acciones que nos ayudan a reducir el impacto social, ¿cierto?, hasta unas acciones muy tendientes a recuperar totalmente ecosistemas nativos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, si nosotros estamos aquí en la ciudad, ¿sí?, ¿podríamos hacer algunas acciones para reducir el impacto? Claro que sí, claro que podemos hacer acciones, ¿cierto? Pero antes de llegar a la restauración va a ser muy difícil que, por ejemplo, en Bogotá pensemos que vamos a restaurar los humedales urbanos, ¿cierto? Bueno, entonces debemos reducir el impacto que nosotros como sociedad y que la urbanización y la infraestructura ha generado. Podemos mejorar el manejo de esos ecosistemas, podemos reparar algunas funciones ecosistémicas, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, se va transformando un poco la imagen a unas formas un poco más basadas en la naturaleza, un poco más de esta plantilla que podría ser de la naturaleza. Podríamos también ir ya en zonas donde las circunstancias nos lo permitan,
iniciar la recuperación de un sistema nativo, recuperar parcialmente este ecosistema, hasta recuperar totalmente los ecosistemas nativos, ¿sí? Entonces, vamos hablando de todo un espectro que es continuo de acciones para la restauración ecológica, ¿sí? Desde reducir el impacto hasta la restauración ecológica propiamente dicha. Todo eso lo debemos entender con lo que hoy llamamos como restauración ecológica, y todos entonces estamos llamados a hacer restauración ecológica, independientemente del contexto sistémico en donde nos estemos desarrollando. Entonces, tenemos ese escenario terrible de deforestación, de pérdidas de cobertura vegetal y todo lo que hay adentro. Tenemos y conocemos y entendemos lo que es la restauración ecológica. Entonces, ahora preguntémonos qué hemos hecho como país. ¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para detener esa deforestación y para recuperar los sistemas? En el 2015 se genera un documento académico, un documento que puede ser una herramienta para la generación de política pública, dando algunas ideas de lo que es la restauración ecológica. Y sobre todo, si ustedes se dan cuenta que el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Restauración Ecológica 2015 del Ministerio de Ambiente, menciona que es un documento que nos ayuda a orientar y proponer procesos integrales de restauración ecológica. Buscamos recuperar estructura, composición, función, y con esa recuperación se busca de alguna manera garantizar la prestación de servicios ecosistémicos en áreas que han sido degradadas, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos hoy un documento que nos orienta y promueve esas acciones, ¿no? Eso fue en el 2015. Antes de eso, entre el 2011 y el 2014, el Plan Nacional de Desarrollo, ahora sí, tenía una meta, o se puso la meta de la recuperación de 280.000 hectáreas a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que el Plan Nacional de Restauración, y en este número me puedo estar equivocando, hablaba de 24 millones de hectáreas con potencial para restauración ecológica, con el potencial y con la necesidad de restauración ecológica. En ese contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo del 2011 al 2014, se propuso la recuperación en términos de restauración ecológica de 280.000 hectáreas. Entre el 2014 y el 2018, un nuevo Plan Nacional de Restauración Ecológica, nuevo Plan Nacional de Desarrollo, propone 300.000 hectáreas para restauración, una nueva meta. Entre esa fecha, mira, este me quedó mal. En el 2011 Colombia hace parte o firma un acuerdo internacional donde se compromete a la restauración de 1 millón de hectáreas, ¿sí? Eso fue en el 2011. Entre el 2018 y el 2022, que es donde estamos parados ahorita, ¿qué tenemos? El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo habla de una estrategia. El Plan Nacional de Desarrollo habla de implementar la Estrategia Nacional de Restauración Ecológica. Implementar la Estrategia Nacional de Restauración Ecológica, ¿vale? Una nueva herramienta que además incluya pago por servicios ecosistémicos o pago por servicios ambientales. Eso es la propuesta que se tiene en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, se busca reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual. Y aparte de estas 300.000 hectáreas, pues incrementar otras 150.000 hectáreas para la restauración ecológica. ¿Listo? Entonces, eso tenemos en el plan de desarrollo actual. Pues esas son eso es lo que se planea para detener y recuperar. Detener la deforestación y recuperar los ecosistemas que han sido degradados, dañados o alterados. En el 2019 surge la Operación Artemisa, que es fundamentalmente, en abril del 2019 creo, que es fundamentalmente una operación militar enfocada sobre todo en los parques nacionales naturales, con un foco también territorial en términos de la Amazonía o en la región amazónica, donde se busca recuperar la selva húmeda tropical. Y esa recuperación se refiere fundamentalmente a favorecer procesos de regeneración natural y a detener la deforestación a través de la judicialización de quienes están detrás de la tala del bosque. Entonces, si se dan cuenta, pues estamos mezclando ahora pues estas ideas más de
con una percepción de militarizar para detener la deforestación. Algo está pasando con la aproximación que tenemos la sociedad colombiana sobre los ecosistemas naturales. Hemos tenido que tener estrategias o planes como esta Operación Artemisa, que es una estrategia absolutamente militar para detener la deforestación, lo cual no, para mí personalmente no resulta alentador ni esperanzador, sino al contrario, preocupante y pues para generar una alerta. En el 2020 entonces, ahora para el 2020, ustedes han escuchado, se ha mencionado mucho, para el 2020 se propone el gobierno nacional dentro de estas estrategias para la restauración, la recuperación, perdón, la plantación de 180 millones de árboles, lo cual ellos, el gobierno nacional, pues lo ubica dentro de estas estrategias de restauración, pero es una estrategia fundamentalmente de siembra de árboles, lo cual, nuevamente, desde mi perspectiva personal, académica, y desde lo que dice el Plan Nacional de Restauración, pues no necesariamente se suma a lo que nosotros entendemos como restauración ecológica. Hay muchos escenarios, hay mucha evidencia que indica que detrás de la siembra de un árbol tiene que haber un seguimiento concienzudo, un seguimiento que requiere trabajo y esfuerzo, monitoreo comunitario, asociación de todo el tejido, o convergencia de todo el tejido social alrededor del territorio para lograr que ese árbol realmente persista, permanezca y produzca pepas, como decía María. Entonces, realmente esa nueva propuesta otra vez, no sé si sea esperanzadora o alentadora acerca de lo que va a pasar con nuestros bosques o las estrategias que utilizamos para recuperarlo. A veces resulta que no es así, sino que resultan en cabos a veces sueltos que se quieren como sumar a fuerza o pegar a fuerza para hablar de procesos de recuperación propuestos por el gobierno que no necesariamente, desde mi punto de vista, puedan llegar a tener los mejores resultados y podríamos discutirlo hoy o incluso en otros momentos. Tenemos también, bueno, entonces esto es el panorama de qué acciones se están llevando a cabo, cuáles son las metas para detener la deforestación y para recuperar los sistemas degradados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un escenario de evidencia muy claro acerca de la degradación y deforestación. Tenemos una estrategia aparentemente buena que podría ser la restauración ecológica. Tenemos estos planes que el gobierno nos ha presentado. Los resultados son mucho más difíciles de rastrear, realmente. Entonces, esto es lo que yo les quería dejar en mente. Espero llenar las expectativas de la invitación que me hicieron para el panel de hoy, o para la charla mejor, para la conversación de hoy. Esto es lo que tenemos. Tenemos un gran reto, tenemos una gran dificultad. Los recursos económicos que deberían estar asignados a este tipo realmente no alcanzan a llegar a los puntos calientes de deforestación, por ejemplo. La necesidad de trabajar con el tejido social en cada territorio no es necesariamente así entendido. No hemos encontrado, no hemos podido hacer el link entre el gran potencial que tienen las estrategias de restauración ecológica y realmente mejorar la calidad de vida de las comunidades en el territorio, generar medios de vida nuevos para las comunidades en el territorio para que tenga una participación activa. Todas estas son limitantes para lograr estas metas, pero sobre todo, o una más, para no pesarlas, pues es la contradicción entre lo que entendemos como restauración ecológica y algunas estrategias un poco más, o algunas ideas un poco más, tal vez para llamar la atención, quisiera entender yo, de por ejemplo 180.000 árboles, 180 millones de árboles. Entonces, este es el escenario que les quería mostrar. Esto es lo que tenemos de bosques húmedos tropicales, cómo estamos perdiéndolos, y esta es una estrategia que nosotros podríamos utilizar. Yo les doy las gracias por prestarme este espacio para charlar con ustedes y espero que pues, la información que les traje realmente pueda llegar a ser de su interés. Muchas gracias. Lilia, muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste. Yo personalmente aprendí bastante y estoy muy emocionado de saber este proceso de cómo podemos mejorar la relación social con los ecosistemas hasta llegar a la restauración ecológica. Entonces,
Tengo un par de preguntas para ambas, tanto para María Paula como para ti, y quisiera preguntarles a las dos, nosotros desde la ciudad, desde Bogotá, que estamos acá, varios de nosotros participando en este webinar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué actividad o qué acción nosotros podemos liderar desde nuestra comunidad, nuestro barrio, localidad o desde el distrito para poder aportar a la conservación de, por un lado, la carne de monte, que a la vez favorece a los ecosistemas de los bosques húmedos tropicales de Colombia? Y en general, ¿qué podemos hacer nosotros para poder aportar a la conservación y a la restauración de nuestros bosques húmedos tropicales y nuestros bosques tropicales en general? Entonces, si quieres, María Paula, te paso la palabra a ti primero. Vale, gracias. ¿Me oyen? ¿No? ¿Sí? Bueno, nada, muchísimas gracias, Lilia. Qué interesante y me encantó el enlace que tuvimos sin pensarlo, no nos conocíamos. Qué interesante porque, bueno, primero me actualizas mucho sobre el proceso, coincido completamente contigo. Pienso que uno de los grandes compromisos que tiene toda la ciudadanía, todos los que estamos abocados porque nos interesen, porque nos interesa el bienestar social y de los socioecosistemas y de los ecosistemas del país, es también porque los servicios ecosistémicos están siendo hasta ahora develados adecuadamente. La gente me decía en Manizales, para a mí que me interesa saber de la Amazonía, de lo que tú haces en la Amazonía está muy lejos. Y realmente, primero, la Amazonía le pertenece a todo el planeta. Dependemos de él, todo está interconectado. No sabemos qué tanto ni cuánto, pero todo está interconectado. Miran ahora nada más el viento trae arena del Sahara y está cambiando el clima en Colombia. La Amazonía se concentra la humedad de tal manera que llueve porque llegan las arenas del Sahara. Entonces todo está interconectado. Para la gente que no está habitando los bosques húmedos tropicales y que probablemente muy pocas veces se va a enterar cuál es el nivel de compromiso que tenemos con esos ecosistemas tan importantes en el país que están ampliamente distribuidos en Colombia, solo que están en el Chocó y en la Amazonía y algo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es informémonos, aprendamos mucho más de los bosques húmedos tropicales, quitémonos un poco el velo de que las formas de vida que hemos adoptado en la ciudad son las que le sirven a todo el mundo. Existen muchos medios de vida y por eso traté el tema de la carne de monte con los bosques húmedos tropicales, porque hay mucho prejuicio alrededor de cómo debe ser la nutrición de las distintas comunidades que habitan los ecosistemas en el país. Y yo pienso que allí estamos fallando. Entonces, desde la ciudad emitimos juicios de valor. Ay, a mí una vez me dijeron, los indígenas ya no deberían estar comiendo carne de monte, hay que conservar todos los animales porque es que ya hay pollo, ya hay huevos, ya hay carne, ¿y dónde los vamos a poner? ¿Sí? Vamos a tumbar la selva para poner la proteína que es legal, o vamos a manejar los ecosistemas, vamos a pensar en que hay muchos medios de vida distintos al mío. Entonces pienso que tenemos desde las ciudades, tenemos grandes compromisos en términos de información, de divulgar, digamos, como lo valioso de la heterogeneidad del país es esto que nos mencionaba Lilia. Lo valioso es que tenemos miles de formas para recuperar los ecosistemas porque tenemos diversidad, y de eso es lo que nos tendríamos nosotros que valer para generar alternativas de conservación. Para mí es primordial ese tema de la información y de pensar que somos diversos y que tenemos que aceptar, valorar y promover otros medios de vida distintos al mío. Y el consumo responsable. Eh, Estamos en la huella ecológica que se desprende del mapa que nos presentó Lilia de Éter. Es bien importante entenderla porque es que los bienes y servicios ecosistémicos están en todos los ecosistemas, pero transitan entre ecosistemas y está asociado a la huella ecológica. Entonces, las ciudades son grandes consumidoras, como lo decía Lilia. Demandamos demasiados recursos desde las ciudades y los recursos vienen de los medios silvestres y los proveen, los sustentan o mantienen la integridad ecológica los ecosistemas y son los bosques. Entonces,
en la ciudad el consumo responsable. Hay que hacer conciencia sobre el consumo responsable. Ok. Ok, sí tenía micrófono. Bueno, María, estamos súper conectadas. Yo iba a empezar a contestar tu pregunta, Sebastián, pensando en regular nuestra demanda. Nuestra demanda es mi demanda, los bienes que yo estoy demandando. Yo les garantizo que estoy demandando yo más bienes de los que necesito. Y se nos pierde la conexión de dónde vienen esos bienes y esos servicios. Ah, no, vienen del supermercado, ¿cierto? Y cuesta cuando vivimos en la ciudad. Yo tengo 2 hijos pequeños y tengo la responsabilidad de enseñarle de dónde vienen esos bienes y servicios que no vienen del supermercado, ¿sí? Que no nos los traen ahora en cuarentena, los bienes y servicios, imagínate, me llegan a la puerta, ¿sí? Ni siquiera tengo que salir, es muy fácil, ¿cierto? Entonces, mi compromiso y el compromiso que todos, independientemente de donde estemos ubicados, es regular nuestras propias demandas de bienes y servicios. Siempre, cada vez que vayamos a consumir, desde un alimento hasta una prenda de vestir, todos ellos, el vehículo, todo lo que pueda hoy día yo sentir, y yo espero que esa reflexión estemos haciendo todos en este momento de la vida que está viviendo el mundo, pues todo lo que nosotros estamos consumiendo debe tener la reflexión, ¿realmente lo necesito? ¿De dónde viene? ¿Es vital? ¿Mejora mi calidad de vida? Tendríamos que tener toda una discusión acerca de la definición de calidad de vida, ¿cierto? Seguramente si yo hablo con tu equipo de trabajo, María, en la Amazonia, acerca de calidad de vida, tal vez tengamos incluso conceptos diferentes, ¿sí? Y tal vez yo debería aprender de la calidad de vida que ellos tienen en su cabeza. No le estamos nosotros vendiendo por televisión. Entonces, primer paso, regular la demanda. Segundo paso, conocimiento y entender que los bienes y servicios que me llegan a la puerta vienen de una cadena larga o corta, ¿cierto? Pero todas vienen del ecosistema, ¿sí? A veces más larga, a veces más corta, a veces mejor, a veces, digamos, a veces más agresiva, a veces menos agresiva, pero todas vienen de allá, ¿vale? Y tercero, nosotros todos debemos estar atentos de hacer control y seguimiento. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿A quién debemos hacer el llamado para que eso se detenga? ¿A quién tenemos que hacer el llamado para que las acciones de restauración ecológica en ese gran espectro realmente redunden en la suma de bosques, y todos sus procesos y todos sus componentes? Nosotros debemos ser veedores, controlar, hacer seguimiento, preguntarme yo, pero preguntarle a mis colegas, preguntarle a mis amigos, tener una conexión con lo que está pasando en realidad y dejar de sentarnos aquí porque los bienes y servicios me llegan a la puerta. Eso es lo que yo pensaría, entre otras muchas cosas que podemos hacer diariamente. Gracias. Muchas gracias a las dos. María Victoria, ¿querías hacer una pregunta? Te paso la palabra para que nos hagas tu pregunta. Salud, yo ya empecé. Ya, hola, gracias Eva. Listo. No, es que yo impulsé un proyecto de restauración ecológica en el Parque de Chingaza que tiene pues un problema, que hubo mucha minería en las primeras áreas, como cuando uno entra al parque. Y de ahí me surgió, y Parques Nacionales tiene un programa de restauración ecológica. Si algún programa tiene Parques Nacionales para la conservación, puede que tenga muchos. Bueno, entonces yo quiero saber si la restauración ecológica que se ha hecho en el área de la Amazonía, en los parques nacionales, se hace muy focalizada en los parques, y eso sí tiene algún impacto positivo, que sea solamente focalizada en el área reservada, o cómo me pueden explicar eso. Bueno, pues si me permites, María. Dale, claro. Claro. Bueno, mira, sí, Parques Nacionales hace un gran esfuerzo, claro que sí, por recuperar parte de sus ecosistemas que han sido perdidos. Para poner un poquito el foco en la Amazonía, no solamente ocurre en los parques nacionales naturales. En la Amazonía, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Amazónicas, el CINCHI, hace esfuerzos enormes también por hacer restauración
ecológica, por enseñarle a las comunidades la restauración ecológica, por hacer restauración ecológica con las comunidades, ¿sí? No hacen restauración ecológica exclusivamente en los parques nacionales, por ejemplo, en el caso del Instituto Sinchi, que conozco bien, un proyecto que tuve la fortuna de participar, hace restauración con los ganaderos para recuperar, por ejemplo, ronda hídrica, para hacer restauración productiva, por ejemplo, generar dentro de sus sistemas productivos, sistemas ya sea silvopastoriles para la ganadería, pero también sistemas agroecosistemas, donde se mezclan algunas especies arbóreas de interés para la explotación con otras especies que generan cobertura, que genera pepa para los organismos que están ahí, ¿cierto? Mamíferos y otros. Entonces, sí hay un avance, pero ¿cuál es el problema? El problema, querida Victoria, creo que tú hiciste la pregunta, ¿verdad? Sí. El problema es que estas iniciativas que requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho corazón, y que se hace así, con esfuerzo, trabajo y corazón, pues no alcanzan a suplir o no alcanzan a la velocidad de pérdida del sistema que estamos teniendo ahora, ¿sí? Entonces, para recuperar una hectárea en la Amazonía, entonces hablamos con las comunidades, los involucramos, ellos ponen su trabajo, ellos en su terreno, ponemos los árboles, los sembramos, los cuidamos, pero mientras eso pasa en una hectárea, estamos perdiendo miles de hectáreas, ¿cierto? Detrás de la montaña, en el otro ladito, en el vecino de al lado. Entonces ese es el gran problema, que no logramos, no se logra con la velocidad de recuperación que tenemos. No logramos de ninguna manera, es una carrera imposible con las tasas de deforestación. Entonces hay impactos, se construye tejido social alrededor de la restauración, ¿sí? Se construye comunidad, se construye conocimiento, se tienen nuevos adeptos, nueva gente convencida, claro que sí hay resultados, pero en los términos netos no alcanzamos a la recuperación del bosque porque las tasas de pérdida son pues números enormes, o sea, no se podría. Entonces, no quiero reducir las ganancias que se logran, porque he visto a la gente convencida, trabajando alrededor, feliz y dichosa, mejorando su calidad de vida, encontrando medios de vida diferentes incluso a los cultivos ilícitos, ¿sí? Pero lamento mucho que esos esfuerzos pues, no logren sumar como desearíamos, porque no hay una forma de controlar, de detener la velocidad de deforestación. Espero, Victoria, poder haber contestado algo. No sé si María quiera decir algo. Sí, yo quería complementar, pues, si bien, digamos, la Amazonía es muy grande, es muy extensa, las iniciativas también son variadas. Digamos, para la zona del Caquetá es muy como lo menciona Lilia. Para la zona de la Amazonía, en el corazón, digamos, más hacia el río Amazonas y toda esta zona de los resguardos indígenas y algunos traslapados con parques, las iniciativas son más de manejo, no tanto de restauración, de siembra de árboles, sino de manejo, de dejar áreas en recuperación y dejar zonas sin intervención. Pero allí tenemos los grandes madereros, ¿no? Entonces, por un lado están los ganaderos y por otro lado están los grandes madereros. Necesitamos una iniciativa intersectorial fuerte, si queremos hacerle un poco de contrapeso a la cantidad de canchas de fútbol que diariamente se deforestan, porque es que el dato es el tamaño es el símil es en tamaño de canchas de fútbol, que creo que son una diaria o en distintas regiones. Mejor dicho, el dato lo daba Manuel Rodríguez hace una semana en un foro que hubo y es de infarto la cantidad de hectáreas que se están tumbrando diariamente en la Amazonía y en estas zonas boscosas, donde están las maderas, las principales maderas, pero donde además está el interés por la especulación de las tierras para meter una o dos vacas para hacer tenencia de tierras. Entonces tenemos que, primero que todo, el país tiene que hacer una alianza intersectorial con los grandes ganaderos, con Fedegan, con las grandes palmeras y con todos los grandes empresarios madereros. Están identificados. La operación Artemisa debió haber sido dirigida
se sabe quiénes son, están en alianza con gobernadores, están en alianza con directores de corporaciones autónomas. Entonces, allí es donde tenemos que llevar el debate y allí es donde tenemos que llevar las mejores decisiones de política nacional y políticas departamentales. Me parece a mí que, porque el Plan Nacional de Restauración solo no lo va a poder hacer. Lilia lo tiene muy claro y con el dolor que esto debe causarnos a todos los que estamos del lado ambiental, es que el diálogo tiene que ser transversal. Entonces, eso quería yo un poco complementar. Muchas gracias, Lilia, y muchas gracias, María Paula. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces voy a dar una última pregunta que tiene Edelmira Serrano y ya podemos dar cierre a nuestro webinar, y gracias a las dos por el tiempo dispuesto hoy. Edelmira, te paso la palabra para que por favor haga tu pregunta, y de nuevo a todos los que siguen conectados, muchas gracias por hacer parte de este espacio. Edelmira, te escuchamos. Hola, sí, no, realmente yo sí estoy de acuerdo con la casa que tienen que hacer las comunidades, porque es lógico que ellos tienen que vivir y tienen que ellos coman de lo que tienen ahí, pero realmente lo que sí no está bien es que el gobierno no se apersone de lo que está pasando, de la tala de árboles tan indiscriminada, y creo que esto realmente no se está haciendo nada importante para evitarlo, y esto ya le pertenece al gobierno. Ellos son los que tienen que evitar esto, porque eso no es de que los ganaderos ni esto, sino es que tienen que hacer una vigilancia importante para que esas mafias que están acabando con la masa selvática y la están volviendo un negocio, el gobierno es el que tiene que parar esta tala de árboles y este negocio, es lo que yo pienso. Yo estoy de acuerdo contigo, Edelmira, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí. Necesitamos ahí sí necesitamos una mano firme y una decisión concreta, porque es que realmente las decisiones, mira, Colombia recibe financiación internacional para los programas de conservación de bosques, que es una vergüenza. La cantidad de donaciones y donación tras donación, tan donación que se va, para mí se va en una burocracia disfrazada de iniciativas, pero realmente para mí que esto se va en el refortalecimiento de unos pequeños sectores a los que se ha definido fortalecer. Entonces hay una inequidad en el análisis y en el accionar en territorio que es impresionante. Perfecto. Sí. Adicionalmente hay que hablar que en zonas de la Amazonía, también de la Amazonia, cuando hay grandes industrias de tala, que es evidente, es decir, se evidencia, es claramente, esto no es algo de 1 y 2 árboles, es masivo, y realmente las comunidades locales no tienen cómo responder porque hay muchos conflictos y muchos problemas. Entonces esto es algo que es evidente para todos y se salió de las manos hace mucho tiempo. En la actualidad, ante la pandemia, pues la respuesta va a ser esa. Estamos en periodo de pandemia. Ya lo hemos escuchado. Pero esto no es un problema de marzo acá. Es un problema que lleva muchos años y es lamentable. Es muy lamentable la condición de nuestros bosques, y sin duda el gobierno tiene que liderar acciones urgentes para mitigar la urgencia, a pesar de que tenemos, como comenté María Paula, financiación del Fondo Verde del Clima de Noruega, Inglaterra, Alemania, y bueno, eso hay plata por todos lados, pero... No sé ni por qué nos siguen dando, con lo mal que respondemos, a veces yo digo, uy, Dios mío, nos van a volver a dar, ¿no? O sea, tú, Lilia, debes quedarte de ojo volado, porque es que a cada rato otorgan fondos y uno dice, pero bueno, ya sabemos dónde está la prioridad y ya sabemos dónde está la problemática. Ahora vamos directo. No, pues no se llega nunca directo al corazón del tema. No pasa. Sí, pero bueno, poco a poco vamos avanzando nosotros en cambiar los hábitos de consumo y en abordar de que es una responsabilidad de nosotros poder
trabajar en pro del medio ambiente, en ser consumidores responsables, en saber de dónde provienen nuestros productos, qué impactos genera lo que nosotros consumimos en el medio ambiente y sobre todo elegir bien, tomar decisiones informadas y acertadas de quién va a liderar el futuro del país, porque sin duda si el gobierno no actúa con mano firme con el medio ambiente, pues tendremos más problemas en el futuro. Ya para darle cierre a este webinar, de nuevo dar las gracias a Lilia y a María Paula por la participación en hoy. Hoy fue un día que aprendimos montones sobre el medio ambiente y sobre todo sobre los bosques tropicales y la restauración ecológica y la carne de monte, herramientas que son clave para conservar nuestros ecosistemas, nuestro Amazonas y los demás ecosistemas que tenemos en nuestro país. Muchas gracias a las dos y a los dos que se conectaron de nuevo también. Mil gracias por hacer parte. Gracias a todos ustedes. Gracias. Que pasen Saludo, bonito mucho fin de gusto, semana. Lilia. Mucho gusto, Gracias. María. Adiós. Que estén muy bien, adiós. Que estén Chao, muy bien. chao. Feliz noche para todos. Gracias.